Perfecto, acá. Por favor, me dicen si se ve mi pantalla compartida. Sí, perfecto. Bueno, entonces, vuelvo y repito, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar acerca de una propuesta de modelo de evaluación llamado CARF. Mi nombre es María Alejandra Carrillo Flores, soy estudiante de la especialización en aplicación de TIC para la educación de la Universidad de Santander. Soy ingeniera ambiental, egresada de las Unidades Tecnológicas de Santander y actualmente soy docente del área de Ciencias Naturales del Instituto Santa Teresita de Florida Blanca. Bueno, dando comienzo, vamos a hablar un poquito que dentro de los procesos en la academia, ¿cierto? En la educación, y más enfocándolo después de estos 3 años de transición, después de lo que nos marcó mucho, que fue la pandemia, se ha propagado de manera incalculable todo lo que es la transformación digital, ¿bien? A partir de esto, se ha hecho un cambio en el sentido de cómo se va instaurando las actividades o cómo se va planificando esas actividades dentro del aula y cómo nos hemos ido innovando. Si antes pues hacíamos o se comprendía la educación como algo más desconectado, quiere decir con actividades dentro de aula, con lápiz, papel. Ya después de la pandemia tocó evolucionar en ese sentido y ya llegar a profundizar en las actividades, pero generando más interactividad entre los estudiantes por medio de aplicativos, ¿sí? Buscadores, herramientas digitales que les permitiera entre ellos interactuar y les permitiera a ellos abordar las temáticas a distancia, porque como pues no es gran mentira que en muchas instituciones nos tocó empezar a trasladarnos a las casas, tanto los docentes para trabajar como los estudiantes para recibir sus clases. Entonces, tocó profundizar en nuestras planeaciones y más, espérame que ya están entrando 2 personas más. Ok. Y de esta manera innovar en nuestras actividades diarias en el aula. Ay, perdón. Entonces, ya de esto empezamos a utilizar los aplicativos, como bien lo mencionaba, aplicativos como YouTube, como Kahoot, como Canva, donde se empezara donde los estudiantes pudieran recibir esa información desde sus casas y que no tuvieran la necesidad de estar dentro del aula convencional, ¿sí? Ya nosotros pasamos como docentes a ubicar esos aplicativos no solo para entretención, o los mismos estudiantes se dieron cuenta que los aplicativos no solamente estaban para entretención, sino también para algo más pedagógico, ¿cierto? Y para nosotros también lo que es WhatsApp ya no se convirtió solo en un chat para nuestras familias o nuestros amigos, sino también para tener grupos con nuestros compañeros de trabajo, para transmitir la información de manera más rápida. Por esto se plantea este modelo de evaluación, ¿sí? O los diferentes modelos de evaluación que existen. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro diario vivir como docentes en el oficio de los licenciados, siempre se va a requerir una constante búsqueda de material para poderle llegar a los chicos con los recursos que tenemos, ¿cierto? De esta manera, para buscar esos conceptos y hacerles llegar a ellos con esos conceptos, primero, pues la experiencia que debemos tener cada uno dentro de nuestras áreas. No es gran mentira tampoco decir que no todos estamos siempre ubicados dentro del área de conocimiento, pero de igual manera vamos a necesitar un recurso que nos ayude a transmitir el contenido a cierto grupo de estudiantes. Entonces, para poder realizar esto, se necesita esos recursos, sean online o offline, que nos permita realizar estas actividades en aula. Siempre de pronto vamos a tener una pregunta, ¿será que sí es correcto este recurso que voy a utilizar? ¿Será que sí va a ser lo suficiente para todos los estudiantes? Porque también debemos partir en el sentido de las inteligencias múltiples, entonces no todos aprenden de la misma manera. Hay chicos que aprenden viendo una imagen, hay otros chicos que aprenden viendo un video, otros que con la clase magistral tienen. Entonces, estos recursos educativos digitales permiten abrirles el campo a ellos de conocimiento y que ellos tengan las alternativas de poder aprender a su manera, ¿sí? No sesgar la educación. Ya sabemos que pues desde hace 3 años, donde se paralizó el mundo, se abrió
el paso al fortalecer esas herramientas digitales y que la educación empezara a implementarlas en su día a día, a pesar de que ya no estamos en casa, de que ya no hay eh, educación mixta, ¿sí? Que unos en casa, otros en clase, sino que ya se volvió el diario vivir para nosotros también poder utilizar este tipo de herramientas, como en este caso, pues para este webinar, presentaciones en Canva, ya no solamente nos dirigimos a aplicativos offline como PowerPoint, sino también podemos también abrirnos a esta alternativa online. Pero primero que todo, para contextualizarlos un poquito, ¿qué es un recurso educativo digital? De pronto para los asistentes que no conocen. Los recursos educativos digitales son todo tipo de material e información codificados y almacenados en ordenadores o servidores de Internet. En pocas palabras, todas las herramientas que el Internet nos brinda para transmitir un conocimiento. Puede ser de juegos, puede ser de videos, puede ser auditivo, ¿cierto? Como lo que hoy en día está de moda, que se le llama podcast. Dichos recursos responden al cumplimiento de objetivos de aprendizaje. Como sabemos, dentro de las planeaciones de los docentes necesitamos una planeación, ¿cierto? Para llegar a un contenido a los estudiantes, a un contenido temático. Y de esta manera se adapten fácilmente a las necesidades e intereses de los alumnos y de los maestros. Hay que tener presente la conectividad, la infraestructura de las instituciones, ¿cierto? Que cuenten con las herramientas necesarias. Pero básicamente un recurso digital es una herramienta que nos va a permitir, a partir de un contenido, poderle llegar a los estudiantes, ¿sí? La metodología para este modelo de evaluación. Bueno, para la aplicación del modelo de evaluación CAF se debe tener en cuenta 3 aspectos importantes, que es el proceso de la operación, la revisión y transición en la utilización de un red o recurso educativo digital. Esto anterior se debe ir revisando para poderlo evaluar desde la etapa de elección del red, la elección, o sea, el buscar qué recurso es el más idóneo, el contexto de la aplicación del red y la respuesta que vemos al finalizar con la aplicación del red en el aula, ¿sí? ¿Por qué es necesario aplicar un modelo de evaluación? Porque toda planeación debe estar regida primero unos parámetros que nos proporciona pues el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Y de allí partir o tener en cuenta las edades, el curso. Nosotros no llevamos actividades por llevarlas. Muchas veces algunos padres de familia se les escucha, no, que es actividad de relleno, pero no, todas las actividades están con el objetivo claro de ir en un proceso paso a paso para poderle llegar a los estudiantes en aula. Puede ser lo más sencillo como llevarles una imagen y de a partir de la imagen descríbame cuántas figuras geométricas hay, por lo menos para el área de matemáticas, ¿cierto? Y ahí estamos utilizando un recurso educativo digital. No estamos diciendo que no. Entonces, por esta razón, vemos necesario el aplicar estos modelos de evaluación. Hay diferentes tipos de modelo de evaluación. Esta es una propuesta para fundamentar uno de ellos. Bueno, para la valoración y criterios de este modelo, ¿qué se debe tener en cuenta? Este modelo es un modelo cualificativo, ¿sí? No es por numeración, sino es a través de conceptos de qué sí se puede o no se puede realizar. En la primera etapa tenemos la elección del red. En el momento en que nos sentamos enfrente del computador y decimos, bueno, listo. Un ejemplo, vamos a impartir el plano cartesiano. Entonces, ¿qué recurso me puede a mí generar la confianza de que yo sé que para los chicos de quinto de primaria va a ser muy fácil el poder representar en manera gráfica y que ellos comprendan la espacialidad dentro del mapa, del cuadro, perdón, del plano cartesiano? Entonces, en la elección del red debemos tener en cuenta 3 factores: la usabilidad del red, la eficiencia del red y la confiabilidad del red. En la usabilidad, ¿por qué? El nivel de esfuerzo o necesidad al momento de aprender a usarlo. ¿Cómo? Nosotros debemos ponernos siempre en la posición del estudiante. Listo, si a mí me traen este red, ¿cómo yo lo voy a poder usar? Si me va a ser fácil, si no me va a ser fácil para el momento de usarlo. Entonces, esa es una de los factores que se deben tener en cuenta al momento de elegirlo. Segundo, la eficiencia. El nivel de capacidad online para operar el red, si va a abarcar mucho ancho de banda o se va a poner lento el computador, porque hay que tener en cuenta también qué computadores pues hay en las instituciones o en las casas de los chicos, en el caso de que sean actividades para ir para la casa. Y la confiabilidad del nivel de disposición del red para el grado a aplicar, ¿sí? Si va a ser el correcto para esas edades o si de pronto va a ser muy avanzado y que ellos no lo puedan interpretar o muy sencillo que ellos se puedan aburrir, ¿sí? Como segunda etapa tenemos el contexto para la aplicación del red.
vamos a tener en cuenta dos factores, reusabilidad y portabilidad. En la reusabilidad es el nivel de la capacidad para utilizar el red en diferentes actividades de diferentes asignaturas. Ahí podremos hablar de conceptos como transversalidad, ¿cierto? Como de pronto un recurso educativo digital como un video de YouTube lo pueda usar tanto para el área de ciencias naturales como para matemáticas, como para lenguaje. Entonces, que sea fácil de trasladar de asignatura en asignatura y que los chicos comprendan los temas en ese aspecto. O la portabilidad, el nivel de esa capacidad, perdón, el nivel de la capacidad para operar el red en diferentes programas, ¿sí? Que no solamente pueda utilizarse de pronto, lo copio y pego en PowerPoint, también que lo pueda usar en un Word, que lo pueda usar no solo en Windows, sino en otro sistema operativo, etcétera, etcétera. Y la tercera etapa es la post-aplicación del red. Así como en todo producto, tenemos que analizar el antes, durante y después para saber, listo, nos sirvió, fue perfecto o hay que realizar alguna modificación. Entonces hay que tener en cuenta dos factores, la verificación de eficacia y la modificación o aceptación. En la verificación de eficacia es el nivel de verificación si el red logró el objetivo del aprendizaje planteado, si los estudiantes sí con ese red pudieron aprender y administrar bien su conocimiento o llegado el caso decir, no, definitivamente no sirvió, se distrajeron, estuvo aburrido, los chicos no percibieron nada, entonces hay que revisar esas cositas. Y la modificación o aceptación, ¿cierto? El aceptación o argumentos para el cambio de red. Si en la verificación definitivamente no nos sirvió, entonces, ¿qué vamos a utilizar para complementar ese red o llegado caso, cambiar? Y por último, en la posaplicación del red, eficacia o modificación, aunque ese ya lo colocamos. En las métricas de validación, tan para las etapas y para sus factores hay ciertas métricas para tener en cuenta, ¿cierto? En la usabilidad, la operatividad del red, qué tan fácil es para operar, ¿cierto? La facilidad para al explicar el red en aula, cómo nosotros como maestros vamos a llegarle a los chicos y decirle algo tan sencillo como listo, ustedes van a ubicar el logo de Google Chrome, se van a posicionar ahí, le dan clic, van al menú al lado derecho, ahí les va a salir, ta, ta, ta. Entonces, ¿cómo va a ser de fácil nosotros podérselos explicar para que ellos lo puedan manipular por sí mismos? Porque eso también es un fundamento para los recursos educativos digitales, generales en ellos esa independencia en el momento de que ellos busquen su conocimiento, ¿sí? O que aprendan. En la eficiencia vamos a tener como métricas la eficiencia en la ejecución del programa, qué tan eficiente es, la operatividad del red. De igual manera, se repite la métrica como en la usabilidad, es válido que se pueda repetir, ¿sí? La confiabilidad, exactitud en la información incluida en el red. Exactitud, ¿por qué? Porque muchas veces podemos ubicar un ejemplo, necesito un video de tipo de mezclas, ¿sí? Pero entonces en el video se va a extender 10 minutos porque no solamente me hablan de tipos de mezclas, sino estados de la materia y también me van a hablar de qué es una mezcla, pero yo necesito que sea muy puntual. Entonces hay que revisar eso, que no todos los videos, por más que contengan el contenido, no van a ser de pronto aptos o no van a ser tan necesarios como otros que sí pueden ser más puntuales, ¿sí? Y la simplicidad, buscar el red, que sea muy fácil para ellos, que con una sola palabra que coloquen en Google Podcast, les pueda salir a ellos la información del podcast o el podcast que nosotros le vamos a transmitir y que para ellos sea más fácil. Para el contexto, para la aplicación del red, vamos a tener para reusabilidad la métrica de independencia del hardware, ¿cierto? Que se puede utilizar tanto en computador portátil como en computador de escritorio o celular o una tableta, en lo que ellos más tengan a la mano. Y la independencia del sistema. Y en la portabilidad, que tenga una autodocumentación, ¿sí? Y por último, en la post-aplicación del red, en la verificación de eficacia, ¿cierto? Para saber si fue bueno y puntual ese red, se debe tener en cuenta la complejidad, qué tan complejo fue, qué tan complejo lo percibieron los estudiantes, la simplicidad al momento de usarlo, ¿cierto? Entonces, si para ellos fue sencillo, perfecto, si no, entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar para que les sea más sencillo? Y en la modificación o aceptación hay que tener en cuenta la consistencia en la aplicación, ¿sí? Qué tanto ellos pudieron utilizarlo durante el día o las clases que se vio dicha temática y la simplicidad al momento de usarlo de igual manera. Bueno, entonces acá para la aplicación del modelo CARF en los RED se escogieron 3 RED.
todos estos fueron para un contenido que fue el sistema óseo o el aparato locomotor que contiene sistema óseo y sistema muscular. Entonces, dentro de estos 3 redes encontramos un red sonoro, un red informativo y un red multimedial. Pero ustedes me van a decir, no, pero ingeniera Alejandra, si es para el mismo tema, ¿por qué diferentes tipos de red? ¿Por qué no uno solo y con eso arrancar con el contenido? Ahí hablamos de las inteligencias múltiples, ¿cierto? O de la manera de cómo ellos aprenden. No todos van a aprender escuchando un podcast. Hay muchas personas que les parece muy aburrido estar escuchando y no ver. Hay otras que en el caso del red informativo, un video de YouTube, ¿cierto? Entonces, hay algunos chicos que les es más fácil aprender algo que lo están viendo y se les queda, ay, que tal parte apareció tal muñequito, y entonces ya me acordé que eso significa esto. Y está el red multimedial, que es a medida de juego, ¿cierto? Como en el caso de la aplicación de Kahoot, que ahí encontramos para poder nosotros mismos plantearles juegos a ellos, preguntas, trivias, en los que ellos, a pesar de que están viendo el contenido de clase, se están entreteniendo y pueden interactuar entre ellos mismos por medio online, ¿sí? Entonces, estos 3 redes, sonoro, informativo, multimedial, el sonoro es los podcasts o audios, el informativo, toda aplicación que les permita a ellos visualizar imágenes, ¿cierto? Y el multimedial, todos los aplicativos que les sea sencillo a ellos interactuar de manera interactiva, así divertida. En este caso, aplicándole el modelo de evaluación a cada uno de ellos, en el caso del podcast, con el modelo de evaluación CARF, en la elección del red, ¿qué podemos ver? En la métrica que le aplica, operatividad y simplicidad al buscar, como les decía. Nosotros podemos colocar en el buscador Google podcasts y él nos va de una vez a discriminar su herramienta que proporciona, que es gratuita, ¿cierto? En la mayoría de rangos que podamos utilizarla, y de una vez podemos ingresar, ahí nos da un buscador, colocamos podcast sobre tal tema o tema tal, y nos va a dar un listado de todos los podcasts que han subido al momento sobre este tema en específico. Está en la tarea del docente elegir el más idóneo, pero es muy simple al buscar esta alternativa de este red. La operatividad, muy sencilla, apenas encontramos el podcast, automáticamente le damos clic y listo, él nos va a reproducir y no hay problema. En el contexto para la aplicación del red, tenemos una independencia en el hardware. Ese podcast o con el link del podcast podemos abrirlo en cualquier herramienta o dispositivo y va a ser muy sencillo poderlo escuchar. Hay muchos chicos que van en transporte al colegio, que van en buses, entonces para ellos va a ser mucho más fácil, necesito hacer la actividad, no lo escuché o voy a volverlo a escuchar, entonces es muy fácil para ellos. Autodocumentación, los podcasts, o bueno, estos tipos de recursos, ellos ya tienen una codificación, como todos podemos pronto imaginarlo. Entonces, al momento de nosotros buscar todo ese tipo de información, con esa codificación es más fácil de adquirir la información. Y pues en el post-aplicación, para la post-aplicación de esta red, aplica la simplicidad, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, o fue muy sencillo aplicarlo para ellos les pareció innovador al momento que se aplicó esta red en aula, les pareció muy innovador porque como a partir de un audio, y que el audio que se escogió, el podcast, era un niño explicando el sistema locomotor, entonces para ellos fue algo diferente, ¿sí? Este modelo de evaluación nos permite generar esas mejoras, ¿sí? En este caso, el que tener presente primero que llegue de manera atractiva a los estudiantes. Un red puede ser atractivo en la medida que nosotros podamos presentárselo a ellos en aula, ¿sí? Y también la conectividad que se tenga en el momento. El modelo de evaluación CARF para YouTube, que es el otro red multimedial. En ese sentido, en la elección del red, la métrica de evaluación, la facilidad de explicar el red en aula, todas las personas, ni siquiera los estudiantes, en todos los campos. Buscar en YouTube ya también es muy sencillo, ¿sí? Entonces, da facilidad al explicarlo en aula, claramente, ¿por qué? Por sus iconos. También a ellos les llama la atención y les queda muy en la mente, pues ya conocen que el icono de YouTube es un rectángulo rojo con un símbolo de play. Entonces, para ellos es fácil, para nosotros es fácil explicárselos a ellos en dónde van a encontrar ese red, ¿cierto? La operatividad del red también súper sencilla, igual que el podcast, solamente le dan clic encima del video y él se va a reproducir automáticamente. Para el contexto, para la aplicación del red, la independencia del sistema también se puede utilizar en cualquier tipo de sistema, Android, iOS, etcétera, etcétera.
El post-aplicación del red, simplicidad al momento de usarlo, de igual manera la simplicidad en cómo los chicos, bueno, es un video sencillo, pero vuelvo y reitero, la manera en cómo nosotros se lo mostremos atractivo y de qué vaya acompañado ese red en aula, o sea, la actividad en la que vaya acompañado es lo que ellos los va a mover a utilizarlo y que les parezca chévere y diferente. Y por último, el modelo de evaluación CARF aplicado a Kahoot. En este sentido, tenemos que en la elección del red, primero la operatividad, ya como repetimos anteriormente, es sencillo, ¿cierto? Tanto para nosotros, poder programar ahí la actividad porque nos toca subir información, buscar las imágenes que a ellos les parezca también entretenida dentro del juego en Kahoot o dentro de la ruleta o dentro de la carrera, etcétera, etcétera, porque Kahoot brinda también muchas posibilidades interactivas. La facilidad de explicarlo, ya muchos estudiantes tienen presente qué es Kahoot, porque no está arraigado a que se utilice solamente en informática o en aulas donde se vea dinamismo, pues, sino ya en muchas asignaturas lo están utilizando hoy día. ¿Que le hace falta coger más fuerza? Creería que sí, porque en este sentido solamente instituciones de educación superior fueron las que tomaron esta alternativa en pandemia. Dentro de aulas de clase se pensaba que de pronto los más pequeños no podían utilizarla y no, ha dado ha dado mucho auge utilizarlo en edades de primero y segundo de primaria, y a ellos les gusta, les llama la atención. La exactitud de la información incluida en este red, porque somos nosotros los que vamos a discriminar qué información vamos a dejar ahí. Entonces está en nuestras manos en el momento de elegir y es muy fácil para nosotros. Perfecto, yo puedo buscar una trivia y voy a colocarles ahí preguntas y van a hacer una evaluación ahí en el Kahoot, y en la evaluación cada vez que coloquen una respuesta bien le va a salir un muñequito haciendo así, entonces para ellos va a ser más motivacional para ir contestando y contestando, o que tienen que llenar una barrita y al final van a tener un trofeo. Entonces son cositas que a ellos les van a ir moviendo y les va a interesar más. Para el contexto de la aplicación de red, la independencia del sistema. De igual manera se puede utilizar en diferentes partes, en diferentes herramientas. Y la autodocumentación también va a quedar codificado, entonces lo que yo suba a Kahoot lo puede utilizar otro compañero de trabajo, lo pueden utilizar en otra institución, etcétera, etcétera. Y post aplicación del red, la simplicidad al momento de usarlo, ¿cierto? Y la consistencia de la aplicación. Es sencillo, a los chicos les pareció interesante, les gustó. Debe tener en cuenta, de pronto sí, que no todos, o bueno, la mayoría debe tener de pronto alguna cuenta, o de pronto si quieren hacer más cositas en Kahoot deben registrarse. Entonces, esos son los aspectos que hay que decir al final, listo, sirvió, pero hay que modificarle tal cosa, o hay que cambiarlo mejor, vámonos a otro aplicativo que sea de pronto más sencillo o plenamente gratuito para que ellos no tengan inconvenientes, ¿sí? ¿En qué me basé o en qué se sustenta este modelo de evaluación CARF? Se sustenta el modelo de evaluación MACAL. Este modelo de calidad de MACAL tiene también tres aspectos. Tiene tres aspectos: transición, operación y revisión, ¿sí? Parecido al de CARF. Donde se tiene en cuenta, como les decía, tanto el antes, durante y después del proceso, ¿bien? Fortalezas de Macal, dice que existe una relación directa entre los desarrolladores y el usuario, además que evalúa el producto a nivel bajo y utiliza niveles jerárquicos, ¿sí? Del nivel jerárquico me refiero de lo que les decía adelante, durante, después, caso parecido al modelo CARF. Ahora, ¿qué podemos observar de Macal? Que es difícil a veces que esas características y subcaracterísticas sean siempre perfectamente independientes, y que también falta una asociación explícita entre el modelo y el proceso, ¿sí? Muchas veces lo vemos muy general y es ahí donde toca o nos corresponde llevarlo al contexto que necesitamos. Las fortalezas del modelo de evaluación CARF. Dice que las etapas simétricas permiten al usuario que se enlacen los factores el uno con el otro. No son codependientes, sino todo tiene que ver con todo, para poder llevar un buen seguimiento del modelo, de la evaluación, generando una ruta de seguimiento en la evaluación de la calidad del software, y además pues existe una relación lineal entre métricas y características. Partiendo de ahí, bueno, dando culminación a esta propuesta de modelo de evaluación, eh, quiero brindarle las gracias a los asistentes por estar acá presentes, y bueno, no sé si tengan de pronto alguna pregunta.
por el chat, me la pueden escribir. Erika, escríbeme la pregunta que, ¿cuál es? Claro que sí. Los modelos de evaluación no solamente son para recursos educativos digitales o no solamente es para educación. Los modelos de evaluación pueden ser para cualquier aplicativo de cualquier empresa, de cualquier gremio, donde se requiera implementar un proceso, entonces se puede aplicar el modelo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Claramente que pues en este webinar pues nos estamos enfocando en educación, ¿no? Pero este modelo puede ser aplicado en cualquier ámbito. Diego, ¿en todas las aplicaciones educativas se puede? Sí, en todos los recursos, tanto online como offline también lo podemos utilizar, aplicarlo para poder tener nosotros el registro y como les decía, la exactitud en nuestras planeaciones, que no formulemos actividades por formularlas, sino que tengan un sentido pedagógico para los chicos, ¿no? Diferente que sea de cualquier grado o cualquier nivel, pueden ser de universidad, pueden ser de eh, primaria, bachillerato, etcétera, ¿sí? Bueno, no siendo más, ok, Diego, no siendo más, vuelvo y les digo, muchas gracias por asistir, espero que se encuentren muy bien, que tengan buena tarde y nos vemos en un próximo momento. Gracias.